Bien, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Casados en Casa. Y tenemos un nuevo lema. Recuerden que no hay matrimonios perfectos, pero sí relaciones bendecidas y exitosas. Bueno, ya estamos de vuelta con Casados en Casa a petición de ustedes, porque ustedes nos lo pedían. Aquí estamos de nuevo. Casi prometiendo, cumpliendo lo prometido, mejor dicho, porque dijimos que en enero, pero ya entramos en febrero. Pero pues acá estamos y traemos un especial episodio porque realmente nos impactó bastante este tema. Nosotros acabamos de vivir una situación, ¿verdad? Sí, acabamos de ver una situación, Nuestra primer situación, ¿verdad? De hecho, no es tampoco una situación de que quizás pueden decir, ay, ahí está, como que el maestro estaba muriendo y pasó año y medio en el hospital. No, pero como esposos, no tenemos ni un año. Ya ahorita, dentro de 13 días, vamos a cumplir un año de casado. Bien contadito. Sí, 13 como días. Los reos en la cárcel. 20 horas, 15 minutos y 12 segundos. 13. Mentira. Ya dentro de poquito, si Dios quiere, vamos a cumplir un año. Entonces, esta es nuestra primera situación como matrimonio. Somos un matrimonio joven, aunque yo no esté tan joven, pero sí somos un matrimonio joven porque estamos pequeñitos, ¿va? Y fue una situación que nos ayudó muchísimo a fortalecer nuestros lazos maritales, de esposos, de cómplices, de novios, de amigos, de todos. Entonces de ahí surgió el tema y la Sarita dijo, podemos hacer que nuestra próxima situación, nuestro próximo, episodio, capítulo, sea de situaciones de superación matrimonial. Y sí que realmente lo hicieron, porque la gente comenzó a mandarnos su historia y eso, miren, así nos llena el corazón. A tal punto que lo vamos a dividir en dos partes para que no se desanimen las personas que mandaron su historia. Si no están en la primera parte, estén por seguro de que van a estar en la siguiente. Así es, en la siguiente parte. Creo que bueno, sin más a qué referirnos, creo que podemos empezar con la primera historia. ¿Querés que sea yo la que saque la primera historia? Primero las damas. Ok, aquí vamos con la primera historia. Dice así: buenos días, en este caso buenas tardes, no sé a qué hora lo estarán viendo. Sarita y Reba, mi historia es la siguiente. Mi esposo y yo esperábamos ser padres jóvenes. Nos casamos cuando yo tenía 24 años y él 27. A mis 26 quedé embarazada por primera vez. Durante todo el embarazo parecía que iba a estar bien. Todo en orden, sin nada fuera de lo normal. En una consulta de control me dijeron que iba a ir de emergencias a hacerme unos exámenes el mismo día, porque necesitaban verlos rápido, ya que eran exámenes adicionales. Para ese momento yo tenía 24 semanas de gestación y tenía aproximadamente 3 semanas de andar con los pies inflamados. Para resumir, ese día me dejaron en observación y al día siguiente me realizaron más pruebas, más exámenes y un ultrasonido. En ese ultrasonido pude ver la carita de mi bebé sonriendo. Después de todo eso, finalmente el doctor, sin tacto y sin sensibilidad, me dijo: usted tiene la presión alta, todo en su organismo está alterado y si no logramos controlarla, vamos a tener que interrumpir su embarazo. Sepa que el bebé no va a estar listo para nacer y va a morir. En ese momento el mundo se me vino encima. Yo ingresé al hospital un viernes por la noche. Interesante cómo ingresaste un viernes. El sábado me dieron ese diagnóstico y a pesar del peso de la noticia, mantuve la calma. Solo decía: Señor, sé que tú estás en control. Que se haga conforme a tu voluntad. En la madrugada de lunes
casi convulsiono y mi madre estuvo a punto de verme morir. Al final tuvieron que interrumpir el embarazo. En el quirófano solo escuché que dijeron, ya nació, pero no lo vi. Después me llevaron a UCI y yo también estuve a punto de irme con Diosito. Durante todo ese tiempo, mi esposo era el único que podía ver tanto a nuestro bebé como a mí. Él me contaba cómo era nuestro hijo y cómo también estaba luchando por su vida. Al final, mi bebé no sobrevivió. Sus pulmones no lograron desarrollarse y a mí me dieron la noticia cuando ya estaba enterrado. Yo solo pude ver a mi esposo destrozado, porque solo él lo conoció. Me propuse ser fuerte y convertirme en el soporte que él necesitaba, aunque en realidad ambos nos necesitábamos. Fueron meses muy duros y llenos de preguntas, de intentar ver algo bueno en medio de tanto dolor. Pasaron los años y decidimos intentar nuevamente ser padres. En el segundo embarazo, a los 3 días de saber que estábamos en espera, tuve una amenaza de aborto. Me dijeron que no había saco gestacional, que lo más probable era que el sangrado se debiera a que el óvulo se estaba implantando. Me mandaron de reposo absoluto. Para no hacer la historia tan larga, al final tuve un aborto espontáneo. 8 meses después volví a quedar embarazada y fue exactamente la misma historia. No había nada, no había saco gestacional. Lo que hizo esta tercera pérdida diferente fue que algunos amigos, al saber nuevamente que estábamos embarazados, oraron por nosotros. Una amiga en específico me dijo, te veo en una sala de hospital con una bebé en brazos, envuelto en una sábana rosada. Lo recuerdo muy bien porque mi esposo en broma dijo, eso es porque se me olvidó la celeste. Siento que sería vos en esa situación. Otros también nos dieron palabras que te llenan de fe y de esperanza y que te hacen creer que esta vez todo será diferente. Para ese entonces pero al final tuve otro aborto. Para ese entonces, nuestra ginecóloga ya nos venía advirtiendo sobre lo que podría estar sucediendo en mi cuerpo. Cansada de desilusionarme y ver que nada pasaba, me llené de enojo contra Dios y le dije, la próxima vez que quieras decirme algo y me mandes a alguien, no lo voy a escuchar. Si quieres hablarme, háblame tú mismo. Después de eso, mi matrimonio empezó a irse en picada y estábamos completamente desconectados. Llegó un momento en que Dios comenzó a hablarme y a decirme que dejara el trabajo en el que estaba, pero yo me negaba. Todos los días el Espíritu Santo me decía, sal de ese lugar, yo te bendeciré. Tú eres mi pueblo y así como bendije a Israel en el desierto, así te bendeciré. Yo solo decía que no. En ese momento yo era la única que trabajaba, así que pensaba, si dejo de trabajar, ¿cómo nos vamos a sostener? Pasaron 2 meses y mi matrimonio cada vez peor. Hasta que tocamos fondo y mi esposo me dijo, ya no puedo más, me quiero divorciar. Eso fue como un balde de agua fría. Como dicen, en ese momento puse mi barba en remojo. Quiero contar que antes habíamos asistido a un campamento de jóvenes y ahí Dios le había dado una visión a mi esposo. Un árbol grande con 3 frutos, 2 grandes y 1 pequeño. Para resumir un poco, al final renuncié a mi trabajo. Buscamos ayuda con nuestros pastores y trabajamos en nuestra relación.
Al mes de haber renunciado, yo ya tenía otro empleo y también quedé embarazada. Esta vez todo fue diferente. En el ultrasonido me dijeron, ¿ve ese saquito y ese puntito? Y yo respondí, sí, pues ese es su corazón. Cuando escuché latir ese corazón, solo pude decir, te quedaste y te quedaste. Y yo te voy a ver crecer y esta vez la historia será diferente. Fue un embarazo súper vigilado, con sus propios desafíos. ¿Recuerdan lo de la manta rosa que me dijo mi amiga? Pues mi hija salió del hospital envuelta en una manta rosa. Este año cumplo 18 años desde que nosotros empezamos a ser novios y 14 años de casados. El camino no ha sido fácil. Durante el embarazo de mi hija me diagnosticaron lupus y hemos tenido que atravesar muchas cosas, pero no hay duda de que los procesos son más duros. Por más duros que sean, cuando se viven con Dios, son más fáciles de soportar que cuando estamos apartados de Él. Qué buena historia. Cuando estaba hablando, cuando ella, la seguidora, la protagonista de esta historia, decía, te quedaste, te quedaste, te quedaste, a mí se me hizo una buena garganta y se me sonrojaron los ojos porque, o sea, poder ver el anhelo de esa mujer por ser madre y la fe, sobre todo, la fe tan increíble de esta persona, de esta mujer, y quiero decirte, si nos estás viendo, que te felicito porque tu fe Fue tentada. no fue tentada, fue probada 3 veces. O sea, y nosotros tenemos la costumbre de decir, la tercera es la vencida. Y ahí hubo tercera y no hubo vencida. Y la que no se dio por vencida fue ella. Y es normal tener, he escuchado muchos relatos de personas que después de la pérdida de bebés, el matrimonio se desintegra. Porque probablemente a veces ella le dice al esposo, mira, andate, yo no te sirvo como mujer para poder darte un hijo. O quizás a veces el varón toma la decisión, está cansado de tanto querer procrear un hijo y no poder hacerlo. Y esto nos refleja, esta historia nos refleja lo que vive muchísima gente. Y a veces he escuchado un dicho que dice que Dios no le da pan, Dios le da pan al que no tiene diente. A veces hay personas que tienen hijos y los maltratan, no los quieren, Los abandonan. los abandonan. Y habiendo tantas mujeres que sí realmente quieren ser madres y mujeres que sí vale la pena decirles madre una vez que esos hijos nacen, ¿verdad? Creo que fueron bastante probados como matrimonio. Lo importante que dijiste al final, porque o sea, hay mucho que decir, pero a la vez no tengo tanto que decir, y es que lo que dijo al final ella es muy importante porque es algo que yo siempre, siempre he mantenido en mi mente. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? Sí, es la última parte cuando dijo que las situaciones difíciles con Dios son un poco más fáciles, los procesos. Sí. Hemos tenido que atravesar muchas cosas, pero no hay duda de que los procesos, por más duros que sean, cuando se viven con Dios, son más fáciles de soportar que cuando estamos apartados de Él. Correcto. Jesús fue claro cuando dijo, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Así de sencillo. Y cuando el Señor Jesús también dijo en los evangelios, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y esa es una de las palabras que nos ayuda a sostenernos. Yo pienso que a esta muchacha, señora, no lo sé, esta seguidora, fueron las palabras que la sostuvieron hasta el final. No sé ustedes cuál sea el proceso que ustedes estén pasando, pero les puedo decir de que el que tiene la última palabra es Dios. Y ojo, siempre he escuchado también eso y lo he repetido. Dios tiene 3 maneras, sí, no y espérate. Y yo siento que a ellos les dijo espérate.
y valió la pena la espera. Sí. Lo que sí les puedo decir es que la espera en Dios vale la pena. Eh, no sé vos qué tenés que decir, porque es que me siento como medio consternado, no sé. Me imagino que si ella tenía 14 años de casada, ya la niña debe tener algunos 10 años, 9, 10, entre 9 y 11 por ahí, Como 9, calculando 11. más o menos. Pero qué alegría esa mujer llamar a su hija, hey amor, vení, comer. Saber que intentó 3 veces ser madre y por fin lo pudo lograr. Y te felicito y que Dios te bendiga. También queremos felicitarte, bueno, quiero felicitarte en lo personal porque a pesar de que tu fe fue más que tentada, porque prácticamente fuiste vos el centro de la prueba y seguís siendo vos el centro de la prueba, porque con ese diagnóstico de lupus es cuidarte cuidarte extremadamente, cuidarte. Pero te felicito que cuando viste que tu matrimonio se iba a desboronar, ambos se unieron para, para buscar ayuda, buscar a sus pastores, felicitar a esos pastores también que no permitieron también que, que hubiese desunión, que esa familia se amarrara más en el proceso a Dios y que ahora estén con su fruto, porque que ese árbol hermoso es Dios y sus frutos son ustedes. Claro. Y antes de terminar con esta historia, quiero también, muy admirable el esposo. También hay que darle su mérito Sí, porque, perdón, porque ha sido y seguí siendo, quiero creer que están juntos, ¿verdad? sí. Un hombre paciente, un hombre que estuvo en cada proceso. Claro, es normal agotarse, es normal tirar la toalla. Y lo que dijiste, amor, es válido. Lo importante es que buscaron ayuda. Ustedes que están pasando algo, no sé qué están pasando en su matrimonio, busquen ayuda, sea varón, sea mujer, o por su cuenta, en conjunto como pareja, porque no hay, no hay, no hay manera, ¿cómo decirte? A veces los matrimonios se vienen abajo porque se lo guardan, se callan, y hay una implosión y al final termina en explosión. Yo creo que lo mejor es buscar ayuda, primeramente en Dios, ¿verdad? En alguna iglesia, en líderes, en tus pastores o en las personas que realmente sentís que te van a ser de bendición. Y yo creo que Dios, creo que no, estoy más que seguro que Dios va a responder en esos momentos. Claro que sí. Pasemos a la siguiente, Ok, pues. pues pasemos a la siguiente historia. Dice por acá, bueno, también es larguita. Dice, hola Sarita. Yo no estoy, pues. Me da mucho gusto saber que Casados en Casa vuelve nuevamente. Quisiera compartirles un poco de mi historia de superación junto a mi pareja. Tengo 26 años, una niña de 6 añitos y mi esposo tiene 36. Llevamos 7 años juntos. En el año 2020 quedé embarazada de nuestro segundo bebé. Cuando tenía 3 meses de embarazo, el papá de mi hijo decidió irse a los Estados Unidos, supuestamente con la idea de luego mandarnos a traer. Yo no estaba de acuerdo, pero aún así decidió irse. Pasaron los meses y di a luz a nuestro bebé. ¿Va? A los 8 meses de nacido, nuestro niño se complicó de salud y con mucha tristeza falleció. Después de eso, comencé a sentir mucho odio hacia mi esposo. Le decía que, por dejarnos solos e irse tan lejos, nuestro hijo había absorbido toda mi depresión. Luego de la muerte de mi hijo, quedé muy mal emocionalmente. Claro, es normal, ¿verdad? Estaba deprimida, ansiosa, pero busqué ayuda en el Dios que vive. Amén. Y poco a poco todo fue mejorando. Meses después, mi esposo decidió mandarme a traer. Llegué con bien, pero dejé a mi niña con mi mamá porque estábamos ilegales y no quería arriesgarme a perderla. Pasaron los meses y comenzamos a trabajar juntos, pero ahí no terminaron nuestras pruebas. A los 6 meses de estar con él, le tocó
su cita con inmigración. Yo lo acompañé y lamentablemente lo dejaron detenido. Me quedé sola en un país que no era mi país. Él pasó 3 meses detenido y luego lo deportaron a Nicaragua. Yo seguí luchando, trabajando 6 meses más y luego me regresé también a Nicaragua. Hoy tenemos 3 años de estar nuevamente juntos con nuestra hija y tenemos un pequeño emprendimiento con lo que logramos ahorrar en Estados Unidos. Nos sentimos muy bendecidos para llegar hasta aquí. Tuvimos que pasar muchos obstáculos, pero siempre digo que todo fue la voluntad de Dios. Incluso el proceso tan doloroso del fallecimiento de nuestro hijo, solo quiero decirles que Dios es grande y bueno en todo momento. Amén. Gracias, Sarita y Rebanica, por dejarnos compartir un poco de nuestras historias. Dios los bendiga. Ay, qué bueno. Cada historia, una más dura que otra, chavales. Sí, trae su intensidad, Toda pareja tiene un proceso diferente. Siento yo que toda pareja tiene un proceso diferente. No sé, yo por lo menos, yo he expresado, no estoy calificada, espero, ¿verdad?, en Dios. No pasar por ese proceso. Voy a orar muchísimo a Dios, voy a ayunar por eso, pero no estoy calificada para hablar de pérdida de hijos. Pero puedo entender el dolor de mujer. Puedo entender esa pérdida de algo que es tuyo, de tenerlo y de pronto no tenerlo, como es un ser querido. Todavía no puedo entender lo que nació de mí, lo que se hizo en mí, pero, mujeres, es válido deprimirse. Lo que no es válido es aferrarse a la depresión. No es válido. Si uno se siente deprimido, si uno se siente triste, si uno se siente mal, es sano buscar ayuda, es sano buscar al Señor. No es sano encerrarse en estoy deprimida y vivo en depresión, porque eso es un círculo vicioso. Y si esta mujer de esta historia se ha aferrado a su depresión de su pérdida, hoy no estaría gozando todo lo que el Señor le tenía preparado. Toda esa bendición ella le dice emprendimiento. Amiga, le vamos a decir negocio. De ese negocio que ahora tenés con el sacrificio que fuiste a hacer a Estados Unidos. Porque nunca vas a estar mejor lejos de tu hogar, lejos de tu patria, lejos de tu raíz. Nunca vas a estar mejor. Y eso te lo puede decir cualquiera. Puedes llegar a prosperar, pero con mucho esfuerzo. Porque aquí sos algo y en otro lado no sos nadie. Pero la felicito a esta mujer que se aferró a Dios. Pensó en Dios a pesar de tener el mal sentimiento hacia su esposo por la situación de abandono que ella sintió. Pero te aferraste a Dios. Y eso debe de ser el ejemplo para todas nosotras. Yo siento que esa mujer es una mujer ejemplo que hoy les estamos prestando nuestras voces para enseñarle a otras mujeres que a lo mejor están pasando un proceso similar al de ella, no igual, pero similar al de ella, para decir, si yo pude salir, vos vas a salir. Pero tenés que poner a Dios delante tuyo todo el tiempo, a Dios delante tuyo. Así sea, voy a empezar a vender presa pelitos, pero Dios, bendecime mi negocio porque tengo la idea y ponéselo a Dios. Claro, claro. Es normal que entre la pareja, cuando sucede algo y muchísimo más así de grande, como fue la pérdida de un bebé de 8 meses, siempre el uno va a culpar al otro. Es normal. Pero lo que no es normal, o que no debería, mejor dicho, ser normal, es rendirse y quedarse ahí. Claro, es fácil, como dijo la Sara, no estoy
en los zapatos de ellos, pues, como para venir y decir, no, es que sí se pueden superarlo. Porque es bien fácil cuando mira a alguien triste, con el pico caído, dice mi mamá, decir así triste, no, tranquilo, no estés triste, hombre, y vas a ver. Pero solo la persona que está en ese momento sufriendo y pasando ese proceso puede saber lo duro que es. Y a veces nosotros los seres humanos no somos empáticos y minimizamos esos dolores. Pero solo Dios y nosotros en el momento en el que lo estamos pasando sabemos. Pero siento que también esta pareja merece felicitarse, ser felicitada porque aún con todo pronóstico se fueron, el muchacho lo echaron, lo detuvieron, lo deportaron, ella quedó sola, volvieron y aquí están contra todo pronóstico, contra cielo, contra mar, no sé cómo dice el dicho, ¿verdad? Contra todos los pronósticos. Ellos están juntos hasta el día de hoy y con su hija mayor. Y están con un negocio, esperemos. Y por fe, como dice la Sarita, aunque sea un pequeño emprendimiento, vamos a llamarle negocio. Que el Señor bendiga ese negocio. Y Dios tiene muchísimas cosas más. ¿Sabes por qué? Porque si vos lees la Biblia y todo lo que leen en la Biblia, tanto Job, tanto David, tanto José, todos pasaron un proceso. Y mientras ellos siguieron aferrándose al Padre, mientras estaba ese proceso, la bendición estaba. No sabemos cuándo todavía. No sabemos cuándo. Y pueda que todavía esté en proceso y en trance de esa bendición grande. Porque les digo por experiencia propia, que cuando uno esté en el proceso y esté en el hueco y solo sacas la mano y le decís, Señor, sacame. Y solo lo único que escuchas es el sonido del silencio, como dice la canción de Ale Campos. Ella aún así, sin entender nada, sigue glorificando el nombre de Dios. Dios se goza, porque Él sabe que estás teniendo fe en Él. Yo creo que Dios se siente orgulloso de nosotros, de sus hijos, que a pesar de Se ser siente tan gozoso. gozoso y tan vulnerable, siendo tan vulnerable nosotros los seres humanos, Él dice, mi hijo está confiando en mí en medio del proceso. Y entonces la bendición viene, pues, José vivió, según los expertos, fueron 17 años de martirio para poder llegar hasta donde él estaba, 17 años de proceso. Lo golpearon, lo vendieron, lo azotaron, porque todo lo que pasó con Potifar, lo vendieron como un esclavo, estuvo años preso en la cárcel, en un calabozo, para luego estar al mando prácticamente de ser uno de los más importantes en Egipto. Creo que uno cuando ve para atrás dice, valió la pena el proceso y las lágrimas. Entonces quiero decirte de que el Señor tiene algo más para vos. No te voy a estar diciendo, es que te profetizo. No me lo malentendás. Lo digo conforme a lo que yo he vivido, lo que hemos vivido y conforme a lo que la Biblia dice. No hay necesidad de decir, es que yo es que este momento y te profetizo. Ya. No, no. Yo simplemente no me lo malentiendan, no me lo confundan. Simplemente la Biblia es clara y lo dice. Así que Dios te bendiga y gracias por compartir tu historia con nosotros. Yes. Viene tu historia, amor. Nuestra historia número 3. Te voy a contar que por allá en el año 2020, cuando inició todo lo del COVID, a mi esposo le dio. Teníamos un bebé de menos de un año y fue durísimo. En ese momento no se sabía casi nada de la medicina, ni había tratamientos claros que ayudaran a mejorar la situación. Recuerdo que estábamos a punto de comprar una casa y teníamos nuestro ahorro. Sin pensarlo mucho, gastamos toda la plata sin medir nada. Gracias a Dios, Él mejoró, pero cuando nos sentamos a revisar nuestras finanzas, nos dimos cuenta de que nos habíamos sobregirado. No teníamos ni para comprar la comida de la quincena. Todo lo que entraba era solo para saldar deuda. Fue un tiempo caótico y muy duro. Nos tocó incluso despedir a la muchacha que nos ayudaba, porque no teníamos cómo pagarle. Yo también tuve que renunciar a mi trabajo, ya que no tenía quien cuidar a los niños. En medio de todo eso, decidí emprender en lo que me gustaba y empecé a tinturar cabello y a hacer pequeños trabajos para ganar algo de dinero. Manos, pies, cabello, lo que saliera. Poco a poco, gracias a Dios, comenzamos a ver la luz. 3 años después, logramos abrir nuestro propio negocio. Nos estabilizamos y fuimos saliendo adelante paso a paso.
Mi consejo para todos los matrimonios es este. Las partes más duras casi siempre son la salud y la economía. Esa es nuestra verdadera prueba de fuego, donde tenemos que aprender a morder el leño. Ánimo, son solo momentos. Si los trabajan juntos y se visualizan saliendo adelante, con el tiempo entenderán que todo fue una enseñanza para fortalecer la unión. Diste en el punto, mi estimadísima amiga de esta historia número 3, esa reflexión del final, ahí enmarcaste así este episodio. Siento que le hiciste así a lo que queremos ver y lo que queremos llegar. ¿Tienes algo que comentar? Sí, de hecho estaba buscando ahorita el texto. Sí. Ok. ¿Sabías vos de que yo me identifico con esa persona que fue una mujer, verdad? Obviamente, Una mujer. Sí, una seguidora. Por lo general solo son mujeres las que nos comparten sus historias casi. ¿Sabían ustedes? Es que estos hombres son trabajadores y para que sus señoras, como señoras de las lomas, nos puedan chatear, tienen que trabajar duro. Ok, entonces para que las mujeres pasen todo el día viendo redes sociales, los hombres tienen que trabajar. ¿Eso estás diciendo? Sí, claro, así me mantengo yo ahora. Lo sé, Rick. Bueno, yo me identifico mucho con ella. ¿Sabes por qué? Yo te lo dije cuando iba enfermo en el carro, iba conduciendo para el hospital, ¿te acordás? Yo te dije, no es justo, amor, que lo poco que tenemos guardado se vaya en medicina. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y vos me dijiste, amor. Para eso son los ahorros. Para eso son los ahorros. Y tampoco es el montononón, porque yo dije, ojalá. Me ha costado mucho. Me ha costado mucho. Y hoy en día, como estamos, pues, o sea, ustedes saben de que uno tiene que trabajar duro para guardar un pesito, 2 pesitos. Yo dije, no es justo. Yo me identifico con ella. Con la diferencia que gracias a Dios, pues mi caso fue diferente. Pero es duro venir y guardar, dejar de comer algo, dejar de salir para guardar y que luego se te vayan en pocos días de salud. En pocos días en una enfermedad. Me identifico completamente. No me imagino lo que realmente vivieron, o bueno, sí, me trato de imaginar, ¿verdad? Más que fue en el tiempo del COVID, que todo era un caos. Nadie sabía nada, no había tratamiento. Nada. Todo el mundo te decía de que si te daba y estabas solo podías morir ahogado, asfixiado. Yo me acuerdo que vivía solo en el segundo piso de la casa y decía, si me da, yo creo que voy a palmar, y yo solito. Y yo solito, o sea, pero bueno, al final es que hoy por hoy dice que tienen su negocio. Imagínense ustedes, salir de una enfermedad, sentarse, sacar números y estar en rojo. Porque sabes que no tenés. Y tener 2 niños. Ajá. A los cuales alimentar. Sí. Porque si vos y yo, Dios no lo permita, dejás de trabajar, yo tampoco trabajo, no encuentro trabajo, no tenemos sustento, digamos que no existiese ITAN, vos y yo agarramos una sardina, la partimos y almorzamos y cenamos, almorzamos 2 días. Claro. Pero cuando tenés la responsabilidad de un niño, de 2, y si que le vas a dar de leche, comer, toalla húmeda, medicina, ajá, inyecciones, vacunas. Pero fíjate que hay algo salvaje en esta chavala, porque ella se puso los pantalones y dijo, bueno, yo voy a apoyar a mi esposo y vamos a ver cómo salir adelante. Se puso los pantalones y comenzó a hacer uñas, a pintar cabello, a hacer pies, a hacer manos, a hacer de todo. Ella dijo, renuncio a mi trabajo para cuidar a mis hijos, pero no me llego a sentar solo a verlos, a cambiarles el pañal. Y no, ella dijo, les cambio el pañal y en lo que yo los atiendo aquí, estoy haciendo cabello acá. Correcto. Y eso es lo importante. Y como dijimos al principio, no hay matrimonio perfecto, sino relaciones exitosas y bendecidas. Una relación exitosa es eso, ¿saben? Yo Josué, sé que mi relación, que elegí bien a mi esposa cuando esta mujer no se despegó ninguno de esos 3, 4 días en ese hospital.
Ni me iba a despegar jamás. Yo sabía de que había elegido una buena mujer después de eso. Y yo le aseguro que si fuese lo contrario, también eso va a pasar, porque hoy se enfermó y salí en la mañana a buscar en todas las farmacias de Managua la medicina. Y hasta que la encontramos, porque estaba escasa la cuestión, pero se mejoró. Entonces, eso también es una relación exitosa. No significa de que tener 2 prados, tener una casa de 3 pisos, ay, que tú ni exitoso. Aunque el piso sea de tierra, tu casita sea una casita sencilla, una casita con, no sé, 4 palos, 4 plywood y el techo, aunque se esté pasando, y en mayo pongas la vacinilla para que no gotee en la sala. Pero si están los dos bajo el temor de Dios y se están apoyando y se están cuidando y están luchando ambos por su familia, ustedes tienen una relación exitosa. Sí. Eso es una relación exitosa. Todo es parte del proceso Todo es también. parte del proceso. Desde las parejas que vienen y dicen, voy a iniciar mi hogar, mi matrimonio, y se compran un terreno y dicen, vamos a hacer la de zinc para mientras vamos ahorrando para las piedras, para mientras vamos ahorrando para el cemento, para mientras vamos ahorrando para esto, eso también es prosperidad, Claro. eso también es base en el Señor. Y eso también es éxito, ¿saben? Porque a veces malinterpretamos que el éxito es tener el carro del año, como les digo, tener una super casa. Éxito también, dice la Biblia, vale más un bocado seco y en paz que una casa con provisiones y llena de contienda. Entonces eso también es éxito, eso también es paz. La paz no tiene precio. Entonces quiero felicitar a esta seguidora también, que hoy por hoy tienen un negocio, y pudieron superar esas situaciones. Y espero que todo esto que estamos leyendo, todas estas cosas, les sirvan a ustedes, o quizás estén pasando, porque yo sí sé que más de alguno, por ejemplo, el video tiene 5,000 vistas. De 5,000, por lo menos una persona, 2 personas, este tema le tocó, o los temas que hemos hablado. Y O nos se consta. identificaron con la historia como usted identificaste ahorita. Correcto, les tocó, se identificaron, y quiero que sepan de que ahí es donde iba a leer lo del, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, aunque ande en valle, y hay otra versión que dice, aunque pase por valle de sombra de muerte. Entonces, ¿qué significa? Que eso es momentáneo, es temporal, es una época, es una temporada. Para que sepan, no toda la vida van a estar así. Se lo digo yo, que es cierto, no fue tan grave, pero decía, 4 días y ese dolor no se me quitaba y me ponían de todo. Yo estaba preocupado, yo dije, creo que se me reventó el apéndice, probablemente. Vieran cómo se agarraba así de la cama y se retorcía del dolor. Yo decía, Señor, quítale ese dolor y dámelo a mí, Señor, quítale ese dolor y dámelo a mí, porque yo lo miré llorar. Sí, del dolor, de la dolor. desesperación, de la ansiedad. Entonces yo decía, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo? Y mi mamá, una mujer de fe, siempre me decía, hijo, esto va a pasar. Y cuando estás en el momento decía, no, yo me dolía, no aguanto. Me dolía. Y le decía, amor, espérate, pero me agarraba duro porque me dolía. Yo decía, ¿hasta cuándo? Pero luego me acordé de ese texto, aunque pase por sombra de valle de muerte. Yo dije, no tendría mal alguno. Y ahí comencé a pensar en eso. Y eso pasó. Y aquí estoy. Yo decía, cuando me llegaban a visitar mis amigos y comenzaban a hablar, no fregué, y que no sé qué, y que un día que un chacho con yuca. Y a mí hasta me daba como repudio escucharlo, porque estaba súper mal. Y ahora otra vez, con Sancho con yuca. No, pero gracias a Dios por eso. Esta chavala superaron eso con la ayuda del Señor, tienen su negocio, hoy por hoy siguen su familia, siguen su matrimonio, gloria a Dios por ello, y creo que ustedes también pueden. Creo que eso. Toca la otra historia. Del viaje. La última historia de este episodio, porque van a ser 2. Y dice, hola muchachos, Dios les bendiga. Cuando vi la historia acerca de la nueva temática, me acordé de un proceso que vivimos como matrimonio con mi esposo. Dice, ¿qué? Ok. Y aquí se los comparto. Resulta que antes de casarnos, mi esposo y yo decidimos rentar una casa con buenas comodidades. Era una casa de una tía que no vivía aquí en Nicaragua. 6 meses después de habernos casado, un jueves recibí la noticia
y no precisamente por mi tía, de que ella iba a vender la casa y que los compradores llegarían el lunes a limpiarla. En ese momento solo pude pensar, no puede ser posible. Se me cruzaron mil pensamientos por la mente, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a pasar, qué iba a pasar. En mi barrio no había casa en alquiler y la frustración fue enorme al imaginar el futuro. Cuando mi esposo llegó del trabajo, le conté lo que estaba pasando y yo no paraba de llorar y escuchaba las alabanzas, la bondad de Dios. Desde entonces, esa alabanza marcó mi vida, especialmente la parte que dice que conocemos a Dios como Padre y como amigo fiel. Amén. Aunque en medio de llanto podía sentir su presencia, le pedía que me abrazara más fuerte que nunca. Esa noche, mi esposo habló con mi hermana y decidió tomar una palabra que ella nos había dado antes de casarnos, que bien podíamos construir un su terreno, aunque en ese momento no era lo que yo quería, era la única opción que teníamos. Empezamos a construir un cuarto pequeño con las necesidades básicas de cualquier hogar y nos mudamos apenas 12 días después de haber recibido la noticia. Siempre decía que, aunque no entendiera lo que estaba pasando, era Cristo dándole forma al vaso que yo soy, en manos del alfarero. Por mucho tiempo me pregunté por qué Dios había permitido que saliéramos de ese lugar, vivir en un terreno donde habitan otras familias. En este caso, la familia de mi esposo no es fácil. Hay incomodidades, miradas, comentarios. A veces decían cosas a mi esposo como que yo pasaba todo el día donde mi mamá, lo cual no era cierto, solo eran ratos. Y eso hacía que él cambiara su actitud. Poco a poco empecé a sentirme muy incómodo, luego quedé embarazada de nuestra promesa y la situación se volvió más sensible. A la familia de mi esposo le incomodaba que durante mis meses de reposo yo fuera a pasar algunas horas con mi bebé a casa de mis padres. Así viví durante un tiempo cargando esa incomodidad. Recuerdo que en el posparto esos comentarios me dañaron profundamente. Siempre hablamos con mi esposo de buscar un lugar propio, pero no accionamos. Unos meses después de haber tenido nuestra hija, recuerdo que fui a averiguar sobre los pagos de unos terrenos. No tenía ni un peso, pero sí una fe firme en que Dios abría camino y puertas a mi favor. Cuando regresé, le conté a mi esposo y no le agradó mucho la idea, pero le dije, habla con tu hermana y preguntarle si nos vende, que nos diga sí o no. Y si dice que no, empezamos a pagar estos terrenos. Yo sentía que ya era el momento, mi esposo habló con su hermana y para nuestra sorpresa, ella accedió. No teníamos el dinero, pero orando a Dios hicimos un préstamo que nos permitió pagarle de inmediato. Hicimos todos los papeles por la vía legal y por decisión de mi esposo, la casa quedó a mi nombre. No, mentira. Hoy seguimos ¿Cómo que trabajando no? en oración y con esfuerzo para construir una casa más grande. Confieso que todavía no tenemos dinero efectivo, pero sí la certeza de que Dios provee, de que los ingresos se multiplican y poco a poco este año iremos comprando materiales. Ya comenzamos, compramos 200 piedras. Creemos firmemente que ese año veremos nuestra casita construida. Después de todo este Amén. proceso, pude comprender que para hacer esa bendición tuvimos que vivir el proceso, porque estoy segura de que si no hubiera sido así, nunca habríamos salido de nuestra zona de confort. Gracias y que Dios les bendiga. Muy, Amén. muy Amén. bien, muy ¿Qué bien. tenés que decir? ¿Qué le voy a decir? Esa mujer se agarró los pantalones así y los ovarios también así. Así. Se agarró los ovarios y le dijo a su macho, usted me da casa o me da casa, pero usted me da casa. Me parece excelente, miren. Mujeres, mujeres, cuando a nuestro macho alfa se le resbala la teja y está muy cómodo, hay que agarrarlo, el tizón encendido, lo más encendido, como al ganado. Y si no, un cable eléctrico lo pelan y también. Mira, chavala, señora, no sé qué sea, me parece excelentísimo.
tuviste una gran decisión y creo que fuiste el, ¿cómo se dice? El canal, digámosle canal, de Dios para mover, sangolotear a ese hombre que necesitaba darte un refugio a vos. Porque los hombres son proveedores por excelencia, son nuestros protectores y él estaba tan en confort, vos lo dijiste, estaba tan tranquilo donde estaba y cómo estaba, que él no sabía realmente tu incomodidad. Sí. Y a veces, no siempre, a veces, por el estigma del posparto, del embarazo, así como el estigma de todas nosotras las mujeres cuando nosotras andamos con las emociones a flor de piel, que nos dicen, hombre, es que andas hormonal, andas con la regla. Entonces, por ese estigma de que, ay, es que está recién parida, anda hormonal, anda delicada, anda aquí, minimizaron tu sentir. Sin embargo, usted se agarró esos ovarios y le dijo, sí o sí, denme mi casa. Y ahora, sí o sí, y está bueno que haya sido a su nombre, mi niña. Está bueno, está excelente, porque a quien le costó aguantarle a esa gente necia, por no decir otra palabra, esa gente necia que las ochó y que las ochó y que las ochó, y usted se mantuvo firme en su fe, firme en sus convicciones, y usted tomó la iniciativa. Pero está bien que ha sido esa fortaleza y ese pie y esa bendición para su esposo y para su familia. Claro. ¿Qué les puedo decir? Sí tenía que ser ella, en este caso, la que tenía que accionar, porque él estaba bien cómodo. Sí. Sí, y eso es un error que a veces cometemos los hombres, más cuando te vas a vivir. Bueno, yo nunca he vivido con mi mamá o con, no sé, pero cuando te vas a vivir donde un familiar, el hombre se siente, o viceversa, amor, también la mujer, cuando se van a vivir a la casa de un familiar de ella, se sienten, ambos se sienten como más que en confort, más tranquilo, más, así que estoy entre mi familia, más en calor, pero porque lamentablemente el extraño o la extraña es el cónyuge. Y en este caso la extraña era ella. Era ella. Obviamente, y por ejemplo, los familiares no iban a venir a quejarse de él porque era su hermana. Así es. De quien se iba a quejar era la cuñada, y como no le daban nada, era como que, bueno, mira, esta mujer se fue de su mamá. Bueno, creo que, como dijo la Sara, es de aplaudirte porque accionaste. Y ojo con esto, ella, en lugar de decir, ¿sabes qué? Hasta Me aquí voy. llegamos, me voy, ella dijo, no, Usted yo se sigo en va matrimonio, conmigo. te vas conmigo, pero yo voy a buscar y cómo resolver. Y si esa mujer no le hubiese insistido a su esposo, ahí estuviera esposando todavía. Ahí estuvieran posando y sus hijos, no sé si tienen hijos, siguiendo, repitiendo ese Si patrón. tiene uno. Tienen, sí, ok, repitiendo ese patrón. Ah, bueno, sí, porque el posparto es cierto, tenés razón. O sea, repitiendo ese patrón de que, bueno, pues vámonos con los calachos, a ver para dónde agarramos ahora. La verdad es que hay que tener iniciativa, tanto mujeres como varones, que bueno, en ese momento ella es una mujer alfa. Dicen por ahí que hay mujeres que son alfa. Entonces, sí, la mujer tuvo la iniciativa y gloria a Dios por eso. Nada, todas las historias que hemos visto hoy, todas tienen una cosa en común, Sí. y es que todas confiaron en Dios, todas mencionaron gracias a Dios, porque Dios, porque el Señor proveyó, porque Dios es el que iba a proveer, porque Dios es el de los procesos, y al final y al cabo hay cosas en la vida en el cual no vamos a tener respuesta. No vamos a tener respuesta, como el primer caso, por ejemplo, o el segundo, también del niño. Hay gente que pregunta, entonces, ¿qué? ¿Qué por qué Dios permite que los niños se mueran? Brother, hay cosas que solo están bajo la soberanía de Dios y que, ¿qué te queda? Portarte bien para cuando estás en el cielo le preguntas, y ay Señor, ¿y por qué pasó tal cosa? Es la única solución que yo les puedo dar, porque hay personas que comienzan a hacer preguntas como esa. Pero Dios, nosotros fuimos creados no para entenderlo, sino para obedecerlo. Entonces, creo que por ahí nos podemos ir, porque quizás alguno que no conoce de Dios pueda estarse preguntando, y entonces, pero, ¿y por qué permitió que pasaran estas cosas? Hay cosas que nosotros humanamente, Está fuera de nuestro está fuera de nuestro entendimiento, de nuestro alcance, de nuestra mente limitada.
pero en la mente soberana e infinita de Dios, Él sabe por qué hacer las cosas. Así es. No sabemos cuál sea el proceso que estés pasando, matrimonial o no matrimonial, en tu pareja, con tu cónyuge, pero lo que sí te podemos decir es que no hay nada que Dios no pueda resolver. Sea que te restaure o sea que te quite o que te aparte, pero como dijo Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y eso es lo importante. Creo que todos en la vida tenemos que pasar por procesos y por la poda. Porque para que puedan hacer nuevos retoños tiene que haber una poda, un corte, un tijerazo. Tiene que haberlo para que hayan frutos. Así es. Y creo que todos vamos a pasar por eso. Otra cosa en común que tienen estas historias, amor, es que ninguna terminó como empezó, como lo planificó, como lo soñó, como lo aseguró según su voluntad, o sea, la voluntad humana. Claro. Ninguno. Todas estas historias tuvieron su transformación. Todititia, como vos estás diciendo, necesitan de un proceso para tener esa transformación y ningún proceso es fácil, ninguno. Y tampoco son claros, como porque vos decís, o sea, solo Dios entiende la manera en la que Él trabaja, solo Dios entiende la manera en la que Él nos transforma. Entonces, obviamente los procesos, durante el proceso, no va a ser claro. Simple y sencillamente tenemos que confiar en Dios y como dijiste, todas estas historias tuvieron a Dios presente. Algo que quiero aclarar cuando yo digo que los hombres son proveedores por naturaleza, son protectores por excelencia, igual, no me refiero a que ellos tienen todo el trabajo por hacer. Aquí vemos 4 historias de mujeres que se agarraron los pantalones, se agarraron los ovarios, no minimizaron el trabajo del hombre. Simple y sencillamente le dijeron, despertate. Y lo mismo los esposos. El que dijo, me divorcio, eso fue un despertate para ella. Claro. Eso fue un, ¿nos querés? ¿Me amás? ¿Aún crees en esta unión? Y por eso él dijo, me divorcio. Pero ese fue el despertar de su esposo para su esposa. Para que ella buscara cómo transformarse de esa manera, de dejar de estar ciega en su trabajo y de confiar más en Dios. Otra cosa que quiero añadir es que a veces nosotros le pedimos a Dios que nos saque del proceso. Por lo mismo, porque nosotros no entendemos lo que Él quiere, esa transformación que Él quiere para nosotros. Y cuando estamos en el proceso, no pidamos entenderlo. Solo pidámosles al Señor discernimiento y paz. No le pidan paciencia, porque como dice Dante, cuando uno le pide paciencia, el Señor le manda y le manda y le manda pruebas y pruebas, porque ¿cómo se fortalece la paciencia? ¿Cómo? Por medio de la prueba. Por medio de la prueba. Entonces no miren el proceso como un castigo de parte de Dios. No lo hagan. Vean un proceso como algo que más adelante va a tener su recompensa. Y a cada paso que den, piensen en esa recompensa y digan, gracias Señor, porque me estás haciendo pasar por esta experiencia, por este proceso y me estás transformando para bien, porque más adelante yo voy a tener una mejor condición de vida, una mejor familia, una mejor economía, una mejor pareja. Ya no que te la cambie, ¿verdad? Pero sí que te la transforme y si te la cambia, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que le puedo pedir a Dios que me cambie la pareja, ¿estás diciendo? ¡No! Y lo otro es que lo que vos decías, bueno, y algunas de una manera indirecta, algunas de las historias de manera indirecta lo decía, solo en la crisis, ya sea económica o de salud, se revela quiénes somos nosotros. ¿Quién es la persona que yo tengo al lado? Solamente en crisis uno sabe qué es lo que dijo, me lo agarro y me lo llevo de la mano. Solo en la crisis. Entonces,
todos esos matrimonios, todas esas personas que de manera individual están pasando por un proceso, están pasando por una situación, que están en crisis, aférrense a Dios, así como hicieron estas 4 historias, porque en las 4 historias, cada etapa estuvo presente Dios. En la etapa de pérdida de embarazo, en la etapa de pérdida económica, en la etapa de abandono familiar, en la etapa de buscar una mejoría de calidad de vida, en todas esas estuvo Dios. Entonces, si hoy ustedes están atravesando esa pérdida, esa crisis económica, esos problemas de salud, o en una etapa en la que uno está sintiendo que se le está moviendo su mundo, yo les voy a decir algo. Nunca es tarde, no es tarde y no están solos. Tienen a Dios y pídanle a Dios tener a alguien en esta tierra que les pueda dar ese confort de esa palabra que venga de Dios. No cualquier amistad que te pueda decir, dale, vayamos a beber, olvídate, salgamos, comamos. No. Esa persona que te da la paz, que te escucha el problema, ya sea una amiga, ya sea un amigo, ya sea un pastor, ya sea un líder, ya sea tu pareja. Pero sépanle a Dios pedirle las cosas dentro del proceso. Y cuando nosotros estamos rotos, es cuando vemos más la gracia de Dios. Así es, así es. Porque el romperse, como dijo una de las personas, somos vasos frágiles, somos de barro en las manos de Dios. Y el romperse indica una transformación. Hay no me acuerdo cómo se llama, un arte japonés, un arte asiático, que cuando se rompe una porcelana, ellos lo vuelven a unir, pero esas uniones las bañan de oro. Es con oro. Es con oro, líquido. Con oro. Entonces, sepan que el Señor vuelve a unir tus piezas y te baña de oro. Te baña de oro y te promete cosas nuevas y maravillosas más adelante. Y para cerrar, les quiero dejar una frase. Con Dios, los procesos no son el final de la historia, son el lugar donde Él escribe los capítulos más profundos de nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, amor. Bueno, nada, esperamos que les haya gustado este capítulo de hoy. Yes. Y recuerden de que cuando se van a casar o cuando están buscando una pareja, desde novio tienen que ver y persiguiendo qué tipo de persona es con la que ustedes están por formar una vida. Tienen que pensar más allá de una cara bonita, de un cuerpo sexy, un cuerpo elegante, pompeado, como sea. Porque eso, muchachos, como dice Dante, eso pasa. Eso con la gravedad se va cayendo, con el tiempo, con la edad se va cayendo. Pero una persona que es idónea, sea varón, sea mujer, sea quien sea, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas, en el hospital, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, como cuando te preguntan antes de contraer matrimonio. Pídanle a Dios la dirección para poder elegir y saber elegir a la persona correcta. Y nada, gracias por estar aquí y por haber llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, quiero decirte que te has ganado un saludo de nosotros. Esperamos que les haya gustado. Vamos a continuar con este proyecto porque ha sido de mucha bendición y está siendo de mucha bendición para muchas personas que nos están escribiendo y nos están abriendo su corazón. Animando sobre todo. Y también abriendo su corazón para muchas cosas. Y el próximo capítulo vamos a continuar con situaciones igual a las de hoy. Muchísimas gracias. Espérense el capítulo número 2 de este mismo episodio y esperamos también que haya sido de su gusto, de su entretenimiento. Van a haber capítulos divertidos, como van a haber capítulos así de serios, pero recuerden que este es un proyecto que está iniciando, que se está no perfeccionando, pero sí se está encaminando, encarrilando a lo que va a ser más adelante un proyecto grande que transforme vidas. Y nada, pues gracias por escucharnos, gracias por vernos.
y lo estamos viendo también en redes, ¿verdad? Así es de que, bye, adiós. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Ah. Nos vemos. Buenas noches. Bye. Bye.